Bienvenidos. En este vídeo voy a hablar sobre los métodos con retorno. Hasta ahora solo hemos visto métodos sin retorno, los void methods. A partir de ahora vamos a usar también métodos con retorno, value methods. Se diferencian de los void en que tienen que declarar el tipo del valor que devuelven y que utilizan la palabra reservada return para terminar su ejecución y devolver el valor. Estas dos partes son muy importantes porque o bien no sería un value method o si no, el IDE seguramente nos va a decir que nos falta la cláusula return para devolver el valor que le hemos especificado. Esto implica unos cambios importantes. Ahora vamos a poder recoger un resultado de la ejecución de ese método con el que vamos a poder luego seguir trabajando. Hasta ahora, como no nos devolvían ningún resultado, cualquier cambio se hacía sobre miembros externos. Eran algo que había fuera de ese método. Al haber cambios hacia afuera, puede perderse un poco el control ejecución tras ejecución y ser más difícil luego pues encontrar algún fallo. Esto se conoce como efectos colaterales y va en contra del paradigma de la programación funcional. La programación funcional no voy a entrar a decir lo que es en detalle, lo iremos viendo a lo largo de todo el curso. Pero la programación funcional es muy coherente, ya que si yo invoco un método con los mismos argumentos, me va a producir el mismo resultado. Sin embargo, si tuviera efectos colaterales y me alejo de la programación funcional, puede ser que invocando el mismo método con los mismos argumentos me produzca otros resultados distintos. O incluso que altere el entorno de alguna forma. Por lo tanto, es una buena práctica tener la programación funcional en mente a la hora de ir haciendo nuestro código. Resumiendo, que los métodos con retorno producen valores y facilitan la programación funcional. Vamos a ver aquí, en este fragmento de código, un ejemplo sencillito. Simplemente estamos haciendo aquí una suma. Va a ser una suma de dos valores double. Al sumar esos dos valores me va a producir otro double. Aquí vemos que ya no usamos la palabra void, usamos el tipo que queremos que devuelva. En este primer ejemplo he usado una variable intermedia. Es la variable de tipo double con identificador suma y le asigno el valor de a más b, que son los argumentos que le pasaré. Y devuelvo la suma. No hace falta hacer variables intermedias. Puede hacerse directamente como está aquí abajo. Solo tengo que devolver, retornar, el valor que me interesa, que en nuestro caso es a más b. No obstante, en los primeros códigos que hagáis, podéis ir añadiendo más variables, aunque sean innecesarias, para poder sacar por consola, en algún momento de la ejecución, pues cómo están los valores de vuestras variables. Y así, si en mi método tiene que hacer 5 cosas distintas, puedo comprobar que la primera la ha hecho bien, que la segunda la ha hecho bien, y si la tercera no la está haciendo bien, puedo localizar el error mucho más fácil así. Si pongo una concatenación de expresiones y todavía no tengo soltura, puede ser que me cueste más encontrar los fallos. Esto de todas maneras lo vamos a ver en un vídeo que haré solo para hacer la práctica final de esta sesión. Es una práctica más larga y por eso he preferido separarlo en otro vídeo, para no alargar este demasiado. En ese vídeo, que está al final de toda esta entrada, ahí podréis ver cómo poquito a poco podéis ir avanzando en vuestro código para completar la tarea. También a partir de esta entrada he añadido unos botones de este tipo. Esto está ocultando ahora mismo la solución a un problema que os planteo aquí. Espero que primero la penséis y una vez que ya pues tenéis claro cómo se solucionaría y lo habéis probado, pues entonces veáis mi solución pues para ver si podéis mejorar la vuestra.
pero no le deis al botón hasta que de verdad no queráis ver la solución. Es mejor trabajar, aunque no se esté seguro, intentarlo, y si cometemos algún fallo no pasa nada, estamos aprendiendo y es más fácil aprender si nos están corrigiendo. Así que los fallos es mejor hacerlo al empezar, no quedarse con ellos ahí dentro y con las dudas. Entonces voy a abrir Eclipse. Aquí tengo ya el código que hemos visto hasta ahora copiado. Esto simplemente en el main he puesto un par de valores, que el primero es un double y el segundo es un int. Lo he hecho a propósito para que veáis que en realidad lo que se pone aquí es el tipo que se permite, pero no tiene que ser exactamente de ese tipo. Un int se puede pasar a un parámetro double. Esto se verá más claro cuando luego ya empecemos con objetos y herencia, etcétera. Bueno, voy a ejecutar el código que tenemos hasta ahora. Aquí en esta línea nos imprime que A más B es la suma. Si vemos la salida por consola, 7,8 que es A más 2 que es B es 9,8. Aquí me ha puesto el valor 9,8 que ha salido de la ejecución de este método con retorno. Esto al final, cuando se evalúe, va a darnos un resultado, un valor, y es el que estamos viendo aquí en la salida por consola. O sea que cuando usamos un método con retorno, podéis haceros una idea que es como si usáramos una expresión cualquiera o una variable también. El método suma ya lo hemos visto antes sobre la entrada del blog. Vamos a seguir con lo que es la ejecución de la siguiente línea, que me imprime el resultado de la resta, que es el ejemplo que os he dicho que penséis vosotros para hacerlo. Aquí tenemos otro nuevo método que nos va a devolver un double. Le tenemos que cambiar el nombre porque si no, no nos va a dejar al haber dos firmas iguales. Fijaros, la firma lo que implica son los tipos y el orden de los parámetros. No son firmas distintas si yo hubiera aquí dejado suma y solo cambio el nombre de la variable. Vamos a probarlo. Si yo pongo aquí suma, me sale un error y me dice que es un método duplicado. Así que vemos que el nombre del parámetro no influye en la firma. Lo que importa es el nombre y los tipos y cómo están colocados. Volvemos a poner el código como antes y vemos que tiene que imprimir por consola A menos B es, y el resultado de este método, 7,8 menos 2 es 5,8. Aquí, ¿algún fallo que hayáis podido cometer? Cuidado con los cortapega, que no os hayáis dejado aquí como nombre de variable intermedia, pues suma. Eso quedaría mal. De todas maneras, ya os digo que lo normal sería directamente, cuando cojáis soltura, poner el return de la expresión que me interesa. Se quedaría así. Pero bueno, como lo tenía de esta forma, voy a dejarlo por ahora así. Y luego, un detalle que es una buena práctica es tener los nombres de los parámetros lo más descriptivos posible. Antes teníamos A y B y no nos importaba un nombre más descriptivo porque la suma de dos números, como es conmutativa, da igual uno que otro, antes o después. Pero la resta, como no es conmutativa, hay que tener muy claro cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Entonces, si lo ponemos así en vez de A y B, alguien que quiera usar un método nuestro y que no lo conozca, pues no va a tener dudas. Si no, podría dudar de cuál es el minuendo y de cuál es el sustraendo si le ponemos solo dos letras. Voy a volver al blog, le dais y veis que es lo que tengo puesto en Eclipse. Bien. Seguimos ahora con unos métodos con retorno que son muy habituales, que son métodos que nos devuelven un boolean, ¿vale? Nos dicen si es verdadero o es falso algo. Entonces, sobre todo cuando estemos con objetos, será muy normal preguntarles si es o está algo. Imaginar, como pongo aquí en el ejemplo, un objeto que tiene un color y que puede estar oculto o no, pues le podríamos preguntar si está oculto para que me diga si sí o si no, o si es de un color. Vemos aquí el ejemplo de un método que me dice si un número double es positivo o no.
Como vemos, va a devolver un boolean. Le hemos puesto el nombre es positivo y aquí dejar claro que este tipo de nombres es importante expresarlos en positivo. No vamos a hacer un método que diga no es positivo. En ese caso usaríamos lo que tenemos aquí, el operador para hacer el contrario y decir no es positivo. Así que los nombres se ponen expresando una sentencia afirmativa. Aquí en este ejemplo sí que he puesto pues la forma resumida, no he usado una variable intermedia. Entonces lo que tengo que devolver es si el número es mayor que 0. Bien, como ejercicio os propongo que penséis ahora cómo hacer un método que nos diga si un número entero es par. Así que os propongo que si estáis viendo el vídeo lo paréis, lo penséis y luego sigáis, porque voy a abrir Eclipse para hacerlo ahí. Bien, tengo aquí la línea que imprime por consola la expresión de si A es positivo o no. Vengo aquí y le digo A 7,8 es positivo y me dice que es verdadero. Aquí me está devolviendo un true, porque 7,8 es mayor que 0. Voy abajo al código y aquí se puede ver el código que os había puesto en el blog. Voy a ver la línea que imprime si es par. Voy a usar B, que es 2. 2 es par y me dice que es verdadero. Aquí me está devolviendo que es verdadero. ¿Por qué? Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Va a devolver un boolean, le ponemos expresado en algo positivo, en algo afirmativo, es par. Y aquí, cuidado, he dicho que tiene que ser un número entero, así que aquí se pone int. Antes hemos visto que hemos usado un int en estos métodos que admiten un double. Pero si yo aquí pusiera A, que sabemos que es un double, me saldría un error. Aquí me diría que no puede poner un double con esa firma del método. ¿Visto? Lo pongo como estaba antes, pero esto es algo que hay que dejar claro. Hay tipos compatibles en un sentido. Luego cuando veamos jerarquías quedará muy claro quiénes pueden ser compatibles y quiénes no. Voy a seguir con el método que estábamos viendo, es par. Le paso un número entero y aquí lo he separado con una variable intermedia. Primero calculo el resto. La forma más fácil de ver si un número es par es usando el operador módulo. ¿Por qué? Porque si yo pongo el número, le pongo el operador módulo y le digo que me saque el módulo con el 2, me va a dar el resto de la división por 2. Teniendo eso, ahora puedo compararlo contra el 0, porque si el resto de la división por 2 es 0, es que es divisible por 2, con lo cual es par. Aquí os he puesto un comentario, porque todo esto se puede resumir más dejándolo simplemente así. ¿De acuerdo? Si lo ponemos de esta forma, devolvemos si el resto es igual a 0. Si es igual a 0, es par y devuelve true. Si no es igual a 0, pues va a devolver false. Volvemos al blog y tenéis la solución aquí también. Para terminar, aquí os dejo una entrada que es más larga. Como os he dicho, voy a hacerlo en otro vídeo aparte para no alargar esto. Espero que haya quedado claro que podemos usar los métodos con retorno como si fueran otra expresión o un valor. Cómo se declaran y que tiene que usarse la sentencia return para devolver el valor y terminar la ejecución. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Hasta luego.